Aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando la lectura de hoy titulada Ordenanzas y Glorias en Ezequiel, capítulo 43. Señor, te adoramos y te agradecemos, Padre, por esta oportunidad. No nos permites nuevamente, Señor, meditar en tu palabra. Te agradecemos, Padre, Señor, por pensar en nosotros, por amarnos tanto, Padre, que hemos tenido un propósito, Señor, en tu plan divino. Ayúdanos a poder entenderlo, aplicarlo y vivir de acuerdo a tu plan. En el nombre de Jesús, háblanos a través de tu palabra, mi Dios. Amén y amén. Así que, hermanos, mirando entonces acá en el libro de Ezequiel, capítulo 43, vemos entonces acá, hermanos, que una residencia para un Señor que regresa, las ordenanzas y la gloria. Imagínense, hermanos, ¿verdad? Hablando de tomar medidas, imagínense de buscar la medida de sus zapatos, cuál es el tamaño de sus zapatos, de un guante o de un abrigo o de un sombrero, eh, cuánto mide su pecho, cuánto mide su estatura, cuánto mide su cintura, ¿verdad? Y, ¿verdad? Como cuando van a ponernos van a hacernos un chaleco, nos van a hacer una camisa, ¿verdad? Que miden todo, hermano, de aquí del hombro hasta acá, el pecho, el pectoral, cuán grueso, ¿verdad? Entonces, ahora imagínense, esas medidas podríamos compararlas con las medidas que son estipuladas y establecidas en el capítulo 40 al 42 del libro de Ezequiel. Quizás estas palabras de Pablo, ¿verdad? Nos dan una clave cuando dice en Primera de Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nuestra gráfica, nuestra comparación, ¿verdad? De los capítulos de Ezequiel con nuestras vidas, siendo asimismo también templos de Dios, pues podemos ver una similaridad. Nuestro cuerpo, en verdad, tu cuerpo en verdad, toda tu vida es reclamado por Dios como su templo. Y sabiendo eso, hay algún área en su vida o en mi vida como que se parece o se asimila al mismo templo que estaba arruinado en ese momento, en los días de Ezequiel, que necesite renovación. Si es así, hermanos, puede pedirle ayuda a su cónyuge, puede pedirle ayuda a los líderes de la iglesia, a los pastores, las pastoras, los ancianos, los ujieres, hermanos, ¿verdad? Para que le ayuden así en ese proceso de oración, para que pueda asimismo mejorar en su caminar con Cristo y glorificarle a Dios, pues así en todo cuerpo, en su totalidad, un espíritu conectado con Dios, que es lo que Dios quiere para nuestras vidas, como dice Primera de Corintios 6:20. La verdadera medida de un hombre, de una mujer, hermanos, cuando dice aquí un codo, era la longitud de un antebrazo desde el codo hasta el dedo mayor, ¿verdad? Así que miramos así. Si yo fuera a medir así, prácticamente donde está la computadora, de lado a lado, sería, pues así podemos ver lo que es exactamente tipo un codo. Um, Así que técnicamente como unas 18 pulgadas, usted puede medir cuánto mide su codo, dependiendo cuán alto usted sea, pues, o cuán bajo sea, pues va a variar la de diferencia, ¿verdad? El codo. Como el alma no está ociosa en el cuerpo, tampoco el Espíritu de Dios puede de habitar en nosotros sin manifestar sus efectos a sí mismo externos, ¿verdad? Cuando el Espíritu muestra en nosotros, hermanos, va a verse, ¿verdad? La maravilla de su mano manifestada. Podemos ver entonces que en el capítulo 43 esta es la culminación de los capítulos 40 al 42, porque la gloria de Dios vuelve a sí mismo al templo. Entonces es todo lo contrario al tono negativo del libro y sirve como un final adecuado para todos los pasajes relacionados con las bendiciones reservadas para el remanente restaurado. Cada verdadero creyente debe de ansiar un momento cuando asimismo el nombre de Dios sea glorificado finalmente de una vez y para siempre. En Ezequiel 11:23 vemos también que la gloria de Dios se detuvo en el Monte de los Olivos al este de Jerusalén antes de abandonar la ciudad. Y esta profecía establece que esta gloria también regresará por el este. El capítulo 43, versículo 2 al 4, tal y como fue completamente devastador, cuando la gloria de Dios se alejó de su templo, el capítulo 11:23, así fue de estremecedor. Más allá del entendimiento, cuando Ezequiel vio regresar la gloria a sí mismo de Dios. Y cuando menciona el capítulo 43, versículo 3, el río Quebar se unía a sí mismo también al río Éufrates. Y fue el lugar donde se establecieron los judíos cautivos en Babilonia. Y cuando Dios se apartó de la ciudad,
Esto fue una señal para la destrucción de la ciudad y el templo. Para que Dios volviera ahora, debían asimismo de cumplir su condición, eliminar la idolatría. Algunos comentaristas consideran que estos versículos indican, ¿verdad?, que Ezequiel ordenaba al pueblo de sus días a que construyera el templo según diseños y regulaciones que el arquitecto angelical les había dado. Pero el pueblo nunca se arrepintió. Así que las condiciones nunca se cumplieron, de modo que se pospuso el regreso de la gloria de Dios, asimismo la ciudad. Entonces, la ley básica, hermanos, del templo de Dios era la santidad. Todo el que es santo, perfecto y sin culpa, ¿verdad? Todo tenía que ser así. En él no hay huella de maldad ni de pecado. Así como Dios es santo, hermanos, se supone que nosotros, ¿verdad? También debemos de serlo, como dice Levíticos 19:1, Primera de Pedro, capítulo 1 del 15 al 16. La gente es santa cuando se entrega a Dios y se separa del pecado. Hermano, hay que entender esa oración que acabo de compartir. No es ser perfecto, ¿verdad? Pero es andar en ese proceso de santidad al haber aceptado a Jesucristo como único y exclusivo Salvador. Si no comprendemos el concepto básico de la santidad, nunca progresaremos más allá en nuestras vidas cristianas. Esta visión se remontaba simultáneamente al pasado con el monte Sinaí y al futuro con el monte Calvario. Cuando el pueblo regresará del cautiverio, buscaría entonces el perdón mediante el sistema de sacrificios instituido en los días de Moisés. En el día de hoy, la muerte de Cristo ha hecho posible, ¿verdad?, el perdón de nuestros pecados, haciéndonos aceptos delante de Dios, como dice Hebreos capítulo 9 del 9 al 15. Y Dios está dispuesto a perdonar a los que van delante de Él, así mismo con fe, como el ladrón que estuvo al lado de Cristo en la cruz. Amado Dios, te adoramos, te agradecemos, Padre, por la oportunidad de asimismo hablar a nuestras vidas a través de esta lectura, de enseñarnos. Pedimos, Padre, que tu sabiduría, Señor, repose sobre nuestras vidas y que podamos mismo, Señor, aprender de tu palabra y aplicar la enseñanza que esta asimismo nos comparte. Te pedimos, Padre, que nos ayudes, asimismo que podamos caminar en tu camino, buscando honrarte, Señor, en santidad, viviendo vidas que sean agradables hacia ti, Señor, entendiendo que no somos perfectos, pero Padre, que hacemos un esfuerzo, Señor, de seguirte en todo tiempo, de la mejor manera que podemos. En el nombre de Jesús, nuestras vidas están en tus manos, mi Dios. Amén y amén. Así que Dios les bendiga grandemente a todos, hermanos. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.